Vamos a comenzar ahora con el último bloque, llamado Perspectivas Económicas para el Desempeño de las Empresas Argentinas. Va a exponer el doctor Eduardo Fracchia, director del área académica de Economía del IAE. Paso rápido por la macro porque ya es una hora más de almuerzo. Vamos a hablar 15 minutos. Tenemos una macro a nivel internacional relativamente estable, con un crecimiento de las principales 30 economías del mundo. Estados Unidos muy bien, desempleo 4, crecimiento 4, inflación muy baja. O sea que es un esquema internacional donde hay nubarrones por el lado del proteccionismo, por el lado de tensiones con la tasa de interés, pero yo diría que está 8 puntos sobre 10. La región relativamente bien planteada, con una dificultad mayúscula en el caso de Venezuela, y Brasil que no termina de arrancar, 2 años de recesión -4, y este año con tasas bajas de crecimiento, y donde el fenómeno más relevante es Bolsonaro. Ha tomado el voto útil, la gente no lo vota a él, sino que vota el anti-PT, que es muy importante en el caso de Brasil, y el Lavallato, ¿no? Él ha sido el vehículo de este voto asociado a criticarlo a Lula, que es muy poco querido por un 60% de la población y muy querido por un 30%. En lo que se refiere al resto del barrio, muy buenas noticias. En Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Uruguay, en Chile, casi todo crece. En una década que es peor que la década del 2000 al 2010, pero es una década relativamente ortodoxa para la región. La del 2000-2010 fue espectacular, con buenos precios de commodities. Argentina, evidentemente, tiene un contexto difícil, una recuperación en B, levantando hacia Navidad, un 20% de probabilidad, una recuperación en U, levantando hacia el segundo semestre a tasas bajas, que es un 50%, y un 30%, una L, la economía queda empantanada en el barro y no sale, y recién se arranca en el 2020. Esto, por supuesto, muy condicional a distintas variables. Sería un escenario a esperar en esta contracción donde se nuclean 3 hielos sobre la economía: un hielo monetario de base monetaria que crece 0, un hielo cambiario del dólar que pasó de 18 a 42 y un hielo en el gasto público que se lo quiere bajar para llegar al déficit 0, déficit primario igual a 0 el año que viene en el acuerdo con el fondo. Esta triple Nelson, más que doble Nelson, sería un elemento contractivo de la economía y explica la recesión. En los libros de texto normalmente se dice que cuando hay un contexto recesivo hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, como dice Daniel Arroyo del Frente Renovador, pero no hacer ajustes. Eso es lo que plantea el libro de texto. Ahora lo estamos haciendo acorralados por la dificultad financiera y porque se han cerrado los mercados para Argentina. Es como visitar a un amigo con pulmonía con 42 grados, darle 4 piñas y volverte. Entonces, ante este contexto recesivo, lo que más complica es la tasa de interés, sobre todo a nivel de PYME. Esa tasa no se puede bajar fácil porque alentaría el dólar, y lo más recesivo es que aumente el dólar y perder los controles de los comandos, ¿no? Entonces, el gobierno hace una opción por tranquilizar el dólar, calma con el billete y tasa muy alta, ¿no? Este es el contexto que tenemos de la macro, y tenemos como objetivo del gobierno impulsar la variable exportaciones, que es una variable muy rezagada en Argentina en los últimos 7 años. Había crecido en el inicio del kirchnerismo, pero se fue quedando, y ahora en el plan de Dante Sica se quiere triplicar. Estamos en 60.000 millones, la idea es llegar a 180.000 millones de dólares en el año 2030. Eso en cuanto a exportación. La inversión está cayendo, cae por obra pública y cae por obra privada, y ahí tenemos una circunstancia de caída de inversión que complementa la caída del consumo, que viene siendo lo habitual en el gobierno actual, en el sentido que el consumo no es la variable fuerte de Cambiemos, como sí lo fue para el kirchnerismo, que, como dice Lavagna, el núcleo del kirchnerismo es consumo, ¿no? Entonces cae consumo, cae inversión, debería subir exportación, pero la exportación tracciona poco porque marginalmente empuja el PBI. En lo que se refiere a variables, después nosotros tenemos el desempleo, que ahora lo tenemos en 9, seguramente subirá a 11 el año que viene, 12 está en Gran Buenos Aires, subirá a 14,
o sea que vamos a tener un mercado de trabajo que, como lo estamos viendo ahora, con suspensiones de medianas y despidos de pymes, más conflictivo. En lo que se refiere a pobreza, se estima que la pobreza pase de 27 a 31, 32, o sea, un contexto de pobreza más complejo dada la inflación y el nivel de actividad decreciente. Por lo tanto, estamos ahora ante un contexto de actividad de un -2 este año, se había proyectado el año pasado +3, o sea que hemos caído 5 puntos respecto a la previsión, y un año que viene que para el gobierno es -0,5, para el fondo es -1,5, y yo estimaría un -2, o sea, serían 2 años seguidos de -2, que darían el contexto de Macri un año positivo, que fue el 17 de +2, y 3 de -2. Daría un promedio de 1,5 negativo en la gestión de Macri, que en la visión de algunos es parte de la herencia. La herencia fue la que hace que Macri no pueda crecer en estos 4 años, y otros pensarán que es un tema más de mala praxis y de mala gestión del modelo económico. Eso es un tema abierto. En lo que se refiere a la herencia ha sido muy importante, sobre todo por el delta de gasto público. El gasto público de Alfonsín era 30 puntos del producto, el de Menem 30 puntos del producto y el actual de 45. Ese gasto público subió sobre todo por jubilaciones que amplió Cristina Elizabeth. Después tenemos todo el aumento asociado a los planes sociales, todo lo que tenga que ver con AUH y otros planes, los subsidios, que son 5 puntos del PBI, y después tenemos también la expansión del sector público, que pasó de 2 millones de personas cuando llegó Néstor a 3.500. O sea, tenemos 1,5 millones más de personas trabajando en el Estado con dudosa productividad. Entonces, ese conjunto de 15 puntos del producto es muy fácil de bajar en la televisión y en la radio, pero muy difícil de hacerlo en el contexto local, dado que el gobierno, como dice Pagni, se preparó para enfrentar a los pobres y fue traicionado por el Círculo Rojo y por los ricos. Esa sería la visión de Pagni sobre la sorpresa de que no acompañó el empresariado al ritmo que se hubiera querido con la llamada lluvia de inversiones. En lo que se refiere al contexto para pymes, tenemos tasa de interés que va a ir cediendo el año que viene, tenemos nivel de actividad en un -2, no es una gran recesión, pero como toda la década del 10 es una década floja, tenemos un contexto adverso porque es una década que hemos crecido muy poco y entrega a Macri, como dice Lustó, números peores que Cristina en cuanto a inflación y tasa de actividad. En lo que se refiere a la PYME, también tenemos los temas laborales. Se está hablando ahora de hacer alguna reforma, pero hay poco gas para implementarla en un contexto adverso. En general, el gobierno no pudo llegar a plantear reformas de fondo, reformas estructurales, se hacen en el frente previsional, laboral e incluso tributario, que es otro aspecto muy difícil para la PYME, la presión tributaria, que es la más alta de América Latina junto con Brasil. O sea que tenemos una circunstancia tributaria también adversa. Esto es, a grandes rasgos, un esquema de cómo está la Argentina. Quise ser muy breve por ocasión del tiempo. Contexto internacional, yo diría, francamente positivo. La región con reformas interesantes, mucho mejor América Latina que lo que era sobre el final del siglo XX, mucho más pragmática, bajando totalmente la inflación todos los países, salvo Venezuela y Argentina. Hay 15 países del mundo con más de 10% de inflación y 185 con menos de 10%, por lo tanto, ese es un tema que hay que atajarlo. Macri subestimó el problema. En general, los países para bajar de 30 a inflación internacional se toman una década. Chile dice que para bajar la inflación hay que ir a la concertación social. Ellos lo hicieron en los 90, acuerdo con sindicatos y empresarios. No se puede bajar solo con medidas monetarias, hay que ir a un diálogo social más amplio. Esa es una experiencia que se puede usar para un segundo gobierno. Para ir cerrando, el frente político está muy abierto. El macrismo ha perdido popularidad de febrero a esta parte. Ningún personaje captó popularidad de los 12 que se presentaron como candidatos potenciales a presidente en el frente del peronismo NOCA. Y tenemos Cristina muy fuerte en el conurbano, con un 20-25%. Por lo tanto, los espacios políticos a disputar en el balotaje o en la primera vuelta son, por un lado, Macri. Una segunda opción, si Macri no tiene buena popularidad, María Eugenia, como un plan B. No es lo ideal, obviamente, para Macri.
Después tenemos el espacio de Massa, que estaría llegando otra vez al peronismo, estaría Massa volviendo al frente del peronismo bueno, peronismo renovador o peronismo no K. Después está la visión de que los que dicen que no hay un peronismo no K, porque todos los peronistas que ahora se nuclean en ese campo fueron 10 años kirchneristas, o sea que no hay una visión de que hay distintos peronismos. Y después tenemos la alternativa dentro de peronismo K, unido con el peronismo no K, perdón, unido con el Frente de Massa, que podría ser en un contexto de recesión y de inflación una oferta política muy atractiva, ¿no? Evidentemente, un peronismo aunado es muy atractivo en un voto que se va a dar en una situación de recesión de -2 y una inflación de 30% proyectada para el año que viene, con un dólar que va a ir subiendo hasta 50 en Navidad del año que viene. Aproximadamente son todas conjeturas estas. Por lo tanto, el año político está muy abierto y esa política va a condicionar también a la situación del dólar y seguramente vamos a tener una nueva corrida con ocasión de las elecciones por la incertidumbre, que se complica porque muchos de los peronistas plantean que no hay que seguir con el acuerdo con el fondo. Massa lo ha planteado en Estados Unidos recientemente y eso le mete más turbulencia a la evolución del nivel de actividad y los precios. Por lo tanto, hemos pasado la zona de catarata, que sería la subida del dólar de 18 a 42, la bajada de las cataratas. Ahora estamos como en la turbulencia de aerolíneas, es una turbulencia que vamos a salir, ¿no? Pero genera todavía desconcierto. Del punto de vista de los sectores enganchados con el dólar obviamente andan mejor, como es el turismo interno, que va a andar mucho mejor, como es energía, como es automotriz, que va para Brasil, autopartes, que va para Brasil, todo lo que tenga que ver con economías regionales. Esos son sectores favorecidos. Sufren los sectores que sean compradores de insumos en dólares y que venden en pesos, papel higiénico, por ejemplo, por dar un ejemplo clásico. Y tenemos una circunstancia en la cual, como promedio, está siendo recesivo el mercado interno y el mercado externo tiene como más potencial. Por lo tanto, para Argentina, recesiones como la de este año de -2 y el año que viene -2 son muy pequeñas. Recordemos que Cristina tuvo un -6 en el 2009, Duhalde tuvo un -10 en el 2002. Son recesiones acotadas, pero vienen de un cansancio, de estancamiento de toda la década y también de una sensación de incomodidad para algunos seguidores del gobierno actual que esperaban lluvia de dólares, que esperaban más inversión, que esperaban un cambio mucho más pronunciado, que quizá quede para el segundo mandato de Macri, si es que Macri obtiene la reelección. Por lo tanto, son 4 años incómodos, de cierta desazón, en la que la corrida cambiaria, y con esto termino, tiene que ver con distintos factores y explica mayormente la suba de precios de 6% de septiembre y 5% de octubre. La corrida cambiaria obedece, por un lado, a la falta de dólares, lo que Pratgay llama el núcleo de la corrida, los 30.000 millones de dólares que tenemos de déficit externo, cuenta corriente para decirlo en términos más técnicos. Otra explicación es el gradualismo. Los mercados querían más sangre, querían más goles y no les gustó el gradualismo. Esta es la visión de Melconian, Esper, Broda, López Murphy, Artana, todo el grupo de Fiel, los economistas llamados ortodoxos. Después está el tema de que no hay un ministro de Economía amplio, a la Martínez Dios, a la Cavallo, a la Lavagna. Eso también complicó, ponerlo a Marcos Peña con Quintana mandando sobre la economía. Es otra interpretación de la crisis. Otra es la falta de relato. El gobierno no tiene relato, no tiene mística, no tiene una aproximación donde me presenta un plan integral y se toman medidas muy de corto plazo. El retraso cambiario, estaba muy bajo el dólar. Es un dólar que favorece mucho a roqueros en Vélez y en obras sanitarias. Un dólar clásico, digamos, de grupos que vienen del exterior a cantar acá, donde el costo laboral es muy elevado y la exportación muy baja. O sea que tenemos muchas circunstancias que explican ex post, como hacen siempre los economistas, que explican después que ocurrieron los hechos por qué ocurrieron, pero que antes no los previeron. Nadie previó esta corrida de 20 a 40, es algo que sorprendió totalmente a la profesión y a la sociedad. Perdonen que haya sido esto tan compacto, es como una gran síntesis, todos temas muy conocidos. Los argentinos somos expertos en asado, macroeconomía y fútbol, y era simplemente un repaso
de algunas variables que son totalmente opinables porque estamos en el campo de la ciencia social y que si pueden servir mínimamente para complementar temas mucho más de fondo que ustedes trataron en el Congreso, en la UTN y aquí, vinculados a la disrupción tecnológica, 4.0, esta revolución industrial que tiene tantas posibilidades para que la Argentina en largo plazo tenga mucha fuerza. La Argentina tiene recursos tremendos en el campo energético, tiene mucha minería, tiene el tercer cordón más grande en cuanto a fertilidad agrícola en la pampa húmeda y tiene también el recurso humano valioso de los argentinos. Por lo tanto, soy muy optimista para el futuro, pero ahora, como decía Canitrot en la época de Alfonsín, es época de ponerse el casco. En nombre de la Universidad Austral, a la que pertenezco como profesor de Economía en el IAE, y junto a todas las instituciones que organizaron estos 2 días de eventos, les agradecemos y termina la actividad.